Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. No hace mucho publicamos un vídeo sobre Nostradamus. Sus cuartetas son enigmáticas, profundamente enigmáticas. Creo que una de las fuentes interesantes para considerar sobre la interpretación de las cuartetas son los 3 libros que Dolores Cannon hizo sobre conversaciones con Nostradamus. Es muy interesante. El propio Nostradamus habla de que algunas cuartetas no se iban a cumplir exactamente como él las había visualizado allá en el 1500 y pico, en el siglo XVI, porque el tiempo tiene fluctuaciones. Es decir, no es lo mismo ver una situación que puede ocurrir dentro de 100, 200 o 500 años como realmente se va a desarrollar. Hay muchas fluctuaciones del tiempo. Esencialmente, él lo que ve se ha cumplido y se va a cumplir. Pero hay matices, hay incluso se dilatan las fechas o se acercan en función también, como él dice, de la conciencia que toma el ser humano y de cómo puede poner en marcha acontecimientos que, por ejemplo, las guerras o otras catástrofes puedan minimizarse o que no se den, o que se den con menos intensidad de lo que en principio vaticinó. Nostradamus utilizaba un espejo, sobre todo, un espejo extraño, un espejo, digamos, mágico, a través del cual se veían imágenes del futuro. Además, utilizaba la astrología como referencia. Las fechas, para un astrólogo no es difícil encontrarlas en función de cómo sitúa los planetas en aspectos, en conjunciones o aspectos armónicos o inarmónicos. Realmente, después de leer los 3 libros de Dolores Cannon, me he maravillado de la personalidad que tenía este ser, teniendo en cuenta que vivió de una manera muy limitada, pudo acercarse a niveles de conciencia, a percepciones 5 siglos después extraordinarias. Me he querido referir en aquel vídeo que hicimos a un momento traumático de la Tierra, un momento decisivo, hasta tal punto traumático que puede desaparecer, digamos que los continentes o muchos de los continentes, que la raza humana se diezmará, que las situaciones que ahora tenemos en el siglo XXI donde estamos van a sufrir un drástico cambio. Y además, él lo sitúa entre el final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Por tanto, estamos de lleno en esa situación. Otra cosa que me gusta de él, yo soy astrólogo, como sabéis, y también hipnoterapeuta. He estudiado y he practicado la hipnosis, la astrología toda mi vida y he dado muchas clases de ambas disciplinas. Él habla de algo que Egon Cholakian, el científico de partículas, como publicamos también en el vídeo de la gran catástrofe, anuncia como un ciclo que cada 12 o 24.000 años se da en la Tierra produciendo, por ejemplo, en el último ciclo, el diluvio universal. Parece ser que nos alineamos, como decían los mayas, ¿os acordáis del 2012? Nos alineamos con una condición particular de la galaxia, no al centro exactamente, pero sí que nos alineamos con unas condiciones gravitacionales extraordinarias que producen cambios en la morfología geodinámica del planeta. No hace poco o no hace mucho, quiero decir, se descubrió el Sagitario A, un agujero negro donde, digamos, vamos a terminar sucumbiendo toda la galaxia. Un monstruo que atrapa en un día 2 o 3 sistemas solares. Una barbaridad. Esas fuerzas gravitacionales, en estos momentos, y como antes he dicho cíclicamente, y como él dice por la alineación planetaria, nos lleva a situaciones drásticas como es el movimiento anómalo extraño del núcleo terrestre. Cuando se publica que el núcleo terrestre ha ralentizado o ha acelerado o se ha parado, que se ha desplazado de su posición actual, no nos damos cuenta de que es un fenómeno absolutamente trascendente y extraordinario. Toda la gravedad del planeta depende del núcleo y depende de la influencia externa, por supuesto. Pasamos por alto las noticias que nos enseña el telediario porque estamos fijados en guerras o en deportes o en otras situaciones.
El cambio climático, el deshielo polar, otras situaciones que se están produciendo nos alertan de que algo se va a dar o se está dando de una manera extraordinaria, como puede ser la parada de corriente del Golfo. Es inminente. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que publicamos en su día de Nostradamus porque después hay otro capítulo. Voy a recordároslo, no dura mucho, pero es absolutamente traumático. Escuchemos. Con los terremotos y volcanes habrá una explosión accidental del armamento que está enterrado en el suelo. Producirá una gran sacudida emocional en tu país, Estados Unidos, y en otros, Gran Bretaña y Francia, y los países europeos querrán el desarme. Es importante que se den cuenta que si se produce el desarme, lo mismo sucederá en los países musulmanes. Los cambios sucederán de forma muy rápida y será el fin de la civilización tal como la conocemos. Por supuesto habrá supervivientes. No pienses que la gente dejará de existir. Estarán todos los que queden aquí para un nuevo comienzo en la Tierra. Pero entiende, la Tierra solo es un objeto material con una vida limitada. Toda la parte central de Estados Unidos quedará tal como la conoces, no así las costas. Todos los continentes de la Tierra se verán afectados. La masa de agua, como la conocemos ahora, cubrirá la Tierra en mayor proporción. Los continentes que están conectados se separarán. Quedarán separados por el agua los que antes no lo estaban. África quedará partida por un canal, un nuevo estrecho. Habrá lugares que se verán afectados de un modo mucho menos traumático que otros. Con una mayor consciencia todos pueden cambiar su destino, haciendo que la gente tome conciencia del daño que puede ocurrir con su actual sistema de armamento, enseñándoles a sobrevivir, a no darle importancia al dinero, a preocuparse de su espíritu. El futuro ha cambiado muchas veces desde nuestro tiempo en el espacio. Por tanto, algunas de mis cuartetas no se darán como lo escribí, por estos cambios de la distorsión del tiempo, pero la esencia se dará necesariamente. La humanidad como la conoces no tiene esperanza de futuro, con la capacidad de entender lo que puede ocurrir con un planeta y con una nueva consciencia. Siempre se puede cambiar el curso de las cosas. El desplazamiento del eje magnético ocurrirá y habrá muchos cambios, pero cuando la gente se vuelva más consciente del daño que puede ocasionar la destrucción militar, sea voluntario o involuntario, sí puede impedirse. La reacción que se desencadene bajo la superficie de la Tierra será menos nociva. Habrá gente dispuesta a escuchar. De lo contrario, tendría que reconstruir toda una civilización, todo un mundo. Les quedará muy poco de la civilización. Solo sobrevivirán los que tengan capacidad de aguantar. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es una situación límite. No creo que salgamos de esa. Yo creo que después de investigar muchos testimonios, ver el testimonio sobre todo de cerca de 5 o 8 millones de abducidos, no se sabe, solo en Estados Unidos, donde invariablemente se repite la sentencia de que vamos a tener una catástrofe sobrenatural, extraordinaria, que puede diezmar el planeta, que puede alterar los continentes, diezmar la raza, como antes he dicho. Ese millones de testimonio no es una profecía, es una estadística. Como he citado antes,
La sociedad creativa, Egon Cholakian, otros autores hablan de que estamos en un tiempo límite. El agotamiento de los recursos, la superpoblación, hay una serie de incidencias, el cambio probable del eje magnético terrestre, la alteración de las estaciones, el agotamiento de los recursos, como antes he dicho, la plastificación de todos los mares, los venenos que se irradian a la atmósfera de las centrales nucleares, las alteraciones del CO2. La lista es enorme e interminable y todo nos hace suponer que no vamos a pasar un futuro muy alentador. En esta segunda parte, queridos amigos, voy a transcribir e ilustrar las notas que Nostradamus emite a través de una persona sometida a hipnosis. El personaje, el testigo Phillips, tiene una formación científica. Dolores Cannon, con muy buen criterio, somete a Philip a una regresión hipnótica sonambúlica. En ese estado, normalmente es el inconsciente el que emerge y el espíritu, y se alcanza, digamos, se puede llegar a un espacio-tiempo distinto al consciente. Es decir, podemos conectar con el siglo XVI. Nostradamus se asoma a través de este personaje, utiliza, digamos, la mente de este personaje, una mente científica, para hablar, por ejemplo, de computadoras. Él en su tiempo no tenía computadoras, no está muy de acuerdo con la computadora, porque él dice que lo que puede hacer el hombre no lo tiene que hacer una máquina. Es interesante porque ahora la inteligencia artificial parece que nos amenaza con someternos a una esclavitud de las máquinas, o podría darse si se emplea mal. Como siempre, el ser humano emplea las cosas o para la guerra, o para hacer daño, o para enriquecerse. No quiere decir que la inteligencia artificial sea mala, al contrario, pero hay que saber cómo lo vamos a usar. También habla de un accidente, el de Challenger en 1986. Él lo predijo, lo dijo claramente. Habla incluso y reafirma la idea de que vamos a pasar a una catástrofe. Sobre los viajes a Marte, habla también diciendo que se está preparando el viaje a Marte, que lo tenemos en mente, que lo tenemos en la agenda, que se dará, pero como va a haber una gran catástrofe, se para, se ralentiza. Pero habla de la posibilidad de conectarnos con Marte. Y además de conectarnos con entidades extraterrestres. Es muy explícito lo que cuenta y muy interesante. Habla incluso de un líquido maravilloso de tipo fosforescente que produce una sanación inmediata en el ser humano, algo que se conseguirá con el tiempo. Habla de la guerra. En principio nos sometemos a una guerra enorme, pero la paramos después de la catástrofe porque hay que atender a la supervivencia, pero luego retornamos o después por ese espíritu de guerra que tenemos metido en nuestra genética. El ser humano no espabila. Y incluso habla de algo muy interesante, cómo se descubre que la luz es materia y que es una forma de materia. Y el ser humano es capaz de utilizar esa luz para trascender, para ir a otras dimensiones. En un momento determinado el ser humano conseguirá visitar otros espacio-tiempos a través de la luz. Tendremos una tecnología extraordinaria. Por eso he querido meter esta segunda parte de los trabajos de Nostradamus, que contó Dolores Cannon en sus 3 libros, Conversaciones con Nostradamus, para dar un poquito de alivio a la primera parte que antes he grabado, que es todo catastrófico. Esperemos que Nostradamus se equivoque. Nunca se ha interpretado bien las centurias y las cuartetas de Nostradamus. Es muy críptico lo que cuenta porque él se quiso refugiar de la Inquisición y de la crítica de su tiempo. Se había adelantado su tiempo de una manera extraordinaria, no lo podían entender y le podía haber costado la muerte. Fue listo. Las cuartetas están revestidas de un lenguaje simbólico, pero es que él también advierte que no todas necesariamente se van a cumplir al pie de la letra, que puede haber variaciones por la fluctuación del futuro o del tiempo. Bien, sin más, vamos a ver lo que nos cuenta Nostradamus, que es un poquito más esperanzador que la primera parte, que como he dicho ya lo sacamos en su día y que he querido repetirlo. Pero Nostradamus sobre todo era un ser que intentó, y así lo repite él constantemente,
intento ayudar a la humanidad para que sus cuartetas, sus predicciones no se cumplan tan agresivamente. Quería la humanidad, es lógico. Por tanto, os dejo con el relato y espero que os guste. Después me despido. Sobre la computadora he percibido su propósito y función y el efecto resultante en vuestra sociedad. Me asombra la integración de semejante artilugio en vuestra sociedad, el grado en que ha llegado a imponerse y se impondrá aún más en vuestro futuro. Los asuntos de los humanos deben controlarlos los humanos y no las máquinas. Objetos inanimados toman decisiones y elecciones propias de la vida cotidiana. Así que, desde esta perspectiva, son las máquinas en sí las que establecen, en un sentido muy real, un orden de trabajo en vuestra sociedad. No deseo juzgarlo como bueno o malo, pero es evidente que la sociedad de vuestro tiempo ha llegado a admitirlo o ha evolucionado hasta el punto de considerarlo necesario, y la sociedad ha puesto cierta cantidad de confianza en sus máquinas para tomar por ellos estas decisiones de vida o muerte de forma rutinaria. Desde mi perspectiva, y dado que las máquinas desempeñan un papel muy pequeño en su vida, es bastante aterrador y me resulta imposible de entender. Tengo un conocimiento operativo de las corrientes en su aplicación, no solo en funciones físicas, sino en fenómenos naturales como el relámpago y la estática. Percibo que se trata simplemente de una forma de tecnología en la que se aprovechan y manejan las diversas funciones de estas corrientes eléctricas para hacer lo que se desea, pero siento que los humanos han cedido a las máquinas el control de su vida y tal vez de su destino. Se trata simplemente de perspectivas distintas. Esto es ajeno a mi modo de pensar y me parece alarmante. No lo desapruebo y en esto deseo hacer especial hincapié. Solo observo y reacciono, lo mismo que harías tú si visualizaras tu futuro. Estoy tratando de entenderos. Habrá otro desastre en un transbordador. Nuevamente habrá pérdida de vidas humanas por una explosión en el vehículo de lanzamiento. La sensación es que los explosivos que separan la nave de las sólidas secciones propulsoras del cohete detonarán antes de tiempo. El viaje a Marte desgraciadamente no se realizará en su generación. No obstante, la noción de colonización humana en otros planetas está firmemente establecida y será parte de vuestro destino a su debido tiempo. El punto culminante de los acontecimientos catastróficos ocurridos en vuestro planeta eclipsará la importancia de la misión de Marte. Se dará prioridad a la supervivencia del planeta. Tendréis que atender al gran cambio
para el que ahora se prepara vuestro planeta. El cambio de los casquetes polares y el traumático fenómeno climático natural que habrá de ocurrir, coincidiendo con la elevación de la conciencia espiritual en vuestro planeta. A propósito de acontecimientos naturales, no serán repentinos ni de un día para otro, porque todo este cambio abarcará un periodo de varias décadas. Habrá además de los desastres naturales, los de armamento y proyectiles, que causarán una pérdida masiva de vidas, entre ellas las armas nucleares y las guerras bacteriológicas y químicas. Los desastres naturales y las guerras serán concurrentes y de alguna manera se influirán mutuamente. Sin embargo, proceden de dos direcciones distintas. El fenómeno físico es resultado de los cambios que ocurren en la Tierra y el universo como un todo. Los cambios sociales y políticos surgen a raíz de los cambios en el avance espiritual de la humanidad. En cierta manera se relacionan y son independientes unos de otros. Sin embargo, unos influyen en los otros simultáneamente. El fenómeno natural producirá cambios en la planificación y la ejecución de la destrucción. Algunos acontecimientos pueden posponerse y otros intensificarse. Con todo y a la vez, las destrucciones causadas por el hombre incrementarán algún fenómeno natural y tenderán a anular otros. Como regla general, ocurrirán de forma independiente, pero en cierta forma dependerán unos de otros. Se puede decir que la destrucción será total, completa, extrema. Literalmente no quedará nada en pie. Los continentes cambiarán. Los límites geológicos estarán en tal estado de fluctuación durante varias de las próximas décadas que sería muy difícil marcar exactamente la posición o el aspecto de la masa terrestre en vuestro planeta en un momento dado. Los cambios físicos continuarán durante cierto tiempo más allá de los cambios sociales. Ve un líquido que beben las personas. Es como agua, solo que es chispeante. Tiene una especie de fosforescencia o algo parecido. Limpia todo el sistema de todo tipo de impurezas bacteriológicas y de otras clases. El líquido es una combinación de químicos y reacciones especiales. En su forma líquida, está en estado químico reactivo de suspensión. Entonces produce un efecto muy positivo de limpieza que libera al organismo de toxinas y diferentes formas de veneno, tanto naturales como humanos. Si se tomara con demasiada frecuencia, sería perjudicial y de hecho podría ocasionar la muerte. Fue ideado solo para tomarlo de vez en cuando, quizás una vez cada varios años. Es el resultado de la cooperación entre científicos de este y de otros planetas, quienes habrán estudiado la anatomía humana, el entorno terrestre y los efectos del entorno en la anatomía humana. Será un esfuerzo de grupo o tal vez una causa compartida o común con alienígenas, pues en ese tiempo se aceptará en forma común la existencia de razas espaciales que os visitan. Se avanzará mucho en ciencia. Habrá una comprensión más completa de la naturaleza de la luz. Se demostrará que es más sólida que la onda, o tal vez más real de lo que se había imaginado. La constitución física de la luz no se ha valorado hasta este extremo.
Sin embargo, se demostrará que la luz es un elemento físico real, aunque no se asignará un lugar en la tabla periódica de elementos, se demostrará que es tan real como cualquiera de los otros elementos. Se descubrirá que la mecánica de la luz simplemente es una etapa elevada, una forma que no es del todo una dimensión superior, y no obstante, es también parte de tu mundo tridimensional. Es una expresión de transición de los planos superiores de conciencia, un puente entre tu plano de realidad y los planos superiores de realidad. Por eso pueden existir esos seres de luz. Los seres de planos superiores pueden modificar su forma para bajar de frecuencia y convertirse en luz, que es un puente o punto intermedio entre tu mundo sólido físico y los planos superiores de existencia. No necesariamente planos espirituales, sino planos físicos superiores. Es un punto intermedio entre una expresión superior e inferior de forma física pura. Desgraciadamente, sirviéndose de esto se fabricarán armas. Está en vuestro futuro lejano. Sin embargo, el resultado de esta guerra de luz será la comprensión final de que los planos superiores de expresión no pueden por su propia naturaleza utilizarse de manera retrógrada o involutiva. Cuanto más elevada sea la expresión o energía empleada, más perentorio es que esta energía o expresión se use de forma avanzada. Esta tecnología de luz es una forma o expresión más avanzada de luz existente en vuestro espacio temporal. Sin embargo, hay formas mucho más avanzadas de expresión. Existirá comunicación y forma de transporte por medio de la luz, la capacidad de viajar con la luz y dirigirse a ese destino deseado, para elevarse a sí mismo a las frecuencias de expresión de luz y poder viajar en esa forma. En ese tiempo también existirá la capacidad de explorar aquellas dimensiones de luz elevando la propia conciencia, o dicho más exactamente, la propia constitución a ese nivel. Entonces, uno se convertirá en ser de luz y podrá entremezclarse y comunicarse con los seres de planos superiores, los que pueden reducir su frecuencia a niveles inferiores de luz. Existirá la capacidad de pasar fácilmente entre planos de conciencia superiores e inferiores. Las guerras seguirán existiendo, pero no significa que tiene que ser así. En el futuro tal como está, al menos en el marco temporal presente, existe una predisposición a que ocurra. Sin embargo, no está grabado en piedra o absolutamente predeterminado, pero se ha convertido en la tendencia general de vuestro destino. Habrá un periodo de paz. Sin embargo, los instintos primarios que han estado temporalmente suprimidos se impondrán nuevamente, y la humanidad se encontrará de nuevo en conflicto. Habrá realmente un periodo de paz después de lo que tú llamas el gran cataclismo, el gran cambio o la gran transformación. Sin embargo, no será una paz duradera. Puede decirse que habrá muchas formas nuevas de medicina, no simplemente la práctica de la medicina, sino la filosofía de la medicina y su uso o desuso, estableciendo la limpieza de mente y cuerpo. Existirá una comprensión más completa de la importancia de la conexión entre mente y cuerpo, y un mayor énfasis en el tratamiento de enfermedades a través de la actitud y no a través de objetivos médicos.
serán logros inspirados por alienígenas, pero es necesario que la gente implicada sienta que ha descubierto esto por sí misma y no que les ha sido transmitido. Estarán más dispuestos a incorporarla en su interior y creerla si la descubren por sí mismos que si ponen en tela de juicio su validez por proceder de alguna otra fuente. Bien, queridos amigos, no sé si os ha asustado el tema, pero cada vez que abro una revista o veo internet, Nostradamus se repite constantemente, en cada mes o muchas veces al año. Se habla de las posibles predicciones que tiene Nostradamus. Normalmente se falla mucho. Hay una especie de mensaje extraño, complicado, errático. Creo que de esta manera he contribuido un poquito a aclarar que el propio Nostradamus habla de que los acontecimientos son relativos. Nada más, os mando un saludo cariñoso y os cito para el próximo vídeo. Muchas gracias por estar con nosotros.